En Inglaterra se encuentra el Crawley más monumental que existe, el de Stonehenge, edificado en la cima de una pequeña colina, no lejos de Salisbury. El cuerpo central de esta construcción, destinada probablemente al culto solar, fue levantado hacia el año 1700 a.C. junto a otros megalitos ya existentes, y posteriormente, hacia el año 1400 a.C., fue objeto de notables modificaciones. Este núcleo principal está formado por dos círculos concéntricos de altas piedras que sumaban un total de 110 bloques, pero de los que solo se conservan 40. Las piedras exteriores, con un peso aproximado de 25 toneladas cada una, se hallaban unidas por un arquitrabe aproximado también de piedra. Los bloques del círculo interior, de unas 45 toneladas de peso, están dispuestos en forma de trilitos, especie de puertas con dos piedras verticales haciendo de jamba y otra horizontal a modo de dintel. Uno de estos trilitios, preside todo el conjunto, y el hecho de que se halle exactamente orientado hacia el punto del horizonte por donde salía el sol el 21 de junio, alrededor del año 1700 a.C., permitió deducir la fecha de construcción del monumento, posteriormente confirmada por el carbono 14, así como su probable dedicación al culto solar. No lejos de Stonehenge, en Woodhenge, se halla otro monumento de disposición similar, si bien en este caso las piedras están sustituidas por postes de madera que forman 6 círculos concéntricos. Otra construcción típica de esta época en Inglaterra es el cursus, especie de avenida rectilínea bordeada por dos hileras de tierra escalonadas, como si se tratara de los graderíos de un estadio. Algunas de estas avenidas, de las que se conservan alrededor de una docena, miden más de 10 kilómetros de longitud. En Escocia, donde a diferencia de Inglaterra todavía no se conocía el bronce, el megalitismo se halla representado por los Hornet Cairns y por las tumbas con cámaras halladas en la región que se extiende en torno del Golfo de Solway y el río Clyde. Sepulturas con falsa cúpula, precedidas de dromos, se han descubierto en varios lugares de Irlanda, destacando las de Newgrange y Lough Creagh, esta última con cámaras en forma de trébol. Las construcciones megalíticas más interesantes de Alemania son los llamados lechos de gigantes, grandes mastabas de tierra en forma de terraza, flanqueadas por piedras con cámaras múltiples. Entre ellas destaca la de Fiancé de Bisbeck, en la landa de Alhorn, que mide 115 metros de longitud. Las restantes construcciones de este tipo son mucho más pequeñas, no sobrepasando por lo general los 40 metros de longitud. También aparecen rodeadas de piedras los túmulos cónicos Unenbenden, descubiertos en Holanda, y los túmulos rectangulares, algunos con más de 130 metros de longitud, localizados en Dinamarca. Tanto en este último país como en Alemania y Suecia se han encontrado cistas en gran número. La escultura megalítica del continente y de las islas atlánticas aparece en la decoración monumental rupestre o de la arquitectura en estatuas, estelas y amuletos portátiles. Grabados rupestres se encuentran especialmente en Galicia, donde en El Polvorín, La Coruña y Caiera y Lomo de Costa, Pontevedra, se conservan incisiones esquemáticas muy geometrizadas que evocan las formas del cuerpo humano y de algunos animales. Otras representan círculos concéntricos o con radios, al parecer alusivos al sol. La combinación de todas estas figuras en conjuntos pictográficos hace pensar en una rudimentaria escritura jeroglífica, pero no ha sido posible descubrir la relación que tal vez existiera entre los distintos signos. En los relieves arquitectónicos gallegos se repite la temática de la espiral cretense, a menudo mezclada con un sistema de círculos concéntricos, especialmente en la forma que ya encontrábamos en Malta, de doble espiral, o de los conjuntos de círculos como dos ojos unidos por sus cejas. Igualmente aparecen estos motivos en algunos monumentos bretones de Karnak y de Baden-Morbihan y en el túmulo de Gab Inís. En este último, 23 de los 25 bloques que forman los muros de dromos se cubren de círculos concéntricos, a menudo en formas imbricadas, junto a líneas ondulantes y conjuntos de rectas paralelas, formando un arabesco continuo. De un modo monumental aparecen dos ojos espirales en Newgrange, en Irlanda.
Otro motivo ornamental visible en los grabados gallegos, en la galería cubierta de Pierres Plats, Bretaña, y en varios monumentos ingleses e irlandeses consiste en una figura oblonga, dispuesta verticalmente y con una escotadura en su parte superior. Dividida en dos secciones por una línea dorsal, a ambos lados aparecen simétricamente grabados círculos, rectángulos y rayas. Esta forma, que a veces sugiere el collar, los senos y los brazos de un personaje, parece representar un traje ritual a modo de casulla. La estatuaria exenta megalítica está representada sobre todo por esculturas en que se modifica la forma original de un menhir. Tal es el caso, por ejemplo, de la Gran Madre de Chinquier en la isla de Guernsey, modelada en granito, con la cabeza diferenciada del tronco, pero sin distinguirse apenas el resto del cuerpo. A este mismo tipo pertenece más de medio centenar de estatuas halladas en el Languedoc, entre las que destaca la Gran Madre de Saint-Sernin, de 1,20 m de altura, esquemática, sin boca y adornada con incisiones que representan un gran collar con muchas vueltas y una faja pectoral. Estelas con figuras humanas en relieve se han hallado en España, en la granja de Toninuelo y en Los Cáceres, donde el collar y la corona radiante parecen ser distintivos importantes. Muchas estelas semejantes conservadas en el Museo de Carnac se han encontrado también en Bretaña. En escultura portátil dominan los amuletos con el tema de los dos ojos provistos de cejas totalmente unidas, con un listado inferior a modo de collar múltiple. Este tipo de amuletos se halla a veces en huesos grabados o pintados, como los de el almizaraque, en cilindros de piedra o mármol grabados, como el de conquero, y en placas cinceladas de pizarra u otras piedras. El tema en zigzag y su derivado, el campo de triángulos lisos o rellenos de rayas, aparecen también muy a menudo en estos amuletos. Al mismo estilo obedecen los callados, empuñaduras de bastón de mando o en piedra, hallados en Portugal. Las lúnulas irlandesas, joyas de oro en forma de luna creciente, cubren sus puntas con unos arabescos en los que el mismo zigzag y los mismos campos de triángulos de las placas andaluzas y portuguesas se combinan con listados. En pintura, aparte, los huesos de almizaraque, encontramos las composiciones murales abstractas de los millares y de las cuevas asturianas de los letreros y de Cangas de Onís, con los mismos motivos de zigzag y de las sucesiones de triángulos rellenos. En la última cueva citada aparecen rostros humanos, siempre con los ojos grandes y sin boca, llamados caras de búho. Algún animal aparece pintado en las cuevas de Horca dos Juncais, cerca de Viseu, en Portugal. En cerámica, el campo de difusión del vaso campaniforme, cuenco profundo con estrechamiento hacia arriba y sin cuello abocinado, corresponde básicamente al de la cultura megalítica, aunque llegue por oriente hacia Polonia y el Danubio medio. Pieza hecha sin torno, su decorado es inciso con la temática típica de los zigzag, los listados y los triángulos. Se ha supuesto originario de la península ibérica, donde ya había aparecido hacia el año 1900 a.C. Su difusión por el continente se realizaría hacia el 1800, perdurando hasta el 1500. Anatolia, el primer bronce, 1900-1400 a.C. Este periodo de la cultura de Asia Menor ha podido estudiarse gracias sobre todo a los hallazgos de Alaka Uyuk, donde en una necrópolis se han conservado un gran número de objetos, joyas, vasijas y útiles domésticos en oro, brazaletes y diademas de filigrana, collares de cuentas metálicas, placas de oro recortadas y repujadas, vajillas de oro con ornamentos geométricos repujados, pares de idolillos de plancha de oro, semejantes a los cicládicos llamados de violín, estandartes con figuras animalísticas de bronce e incrustaciones de plata, figurillas esquemáticas en bronce y oro, etc. La variedad de técnicas empleadas, fundición, forja, repujado, soldadura, aforro e incrustación, revelan quizás el lugar más progresivo del mundo en metalurgia. La arquitectura de este pueblo adoptó el tipo del megarón, con pórtico, sala de 4 columnas y con agujero central en el techo para salida del humo. Los hallazgos de la tumba de Maikop en la vertiente norte del Cáucaso constituyen una prueba de la expansión de la técnica metalúrgica anatolia
y de los motivos animalísticos de Mesopotamia. Entre dichos hallazgos se encuentran vasos de piedra adornados con metales, joyas de oro y plata y figurillas metálicas representando animales como los toros de oro y plata, atravesados por los mástiles de un palio. Pieza excepcional de este tesoro es el llamado vaso de Maikop, con grabados de tipo paisajístico, entre árboles que se cimbrean y con el telón de fondo de una accidentada cordillera circulan toros, caballos salvajes, leones, jabalíes, 2 muflones, aves y un tigre y diversas aves de presa. La dinastía 18 de Egipto, 1580-1320 a.C. Entre los años 1580 y 1085 a.C., superada la crisis que supuso el dominio de los Hicsos egipcios, Egipto vivió el gran renacimiento que recibe el nombre de Imperio Nuevo. Durante las primeras dinastías de este periodo, la 18 y la 19, el país conoció su apogeo como Estado, tanto en el aspecto militar como en el económico y en el tecnológico. El arte fue entonces una necesidad muy importante, servida con un deseo extraordinario de perfección. La abundancia de obras arquitectónicas de dimensiones colosales que ofrece este periodo resulta en verdad sorprendente. Parece mentira que en 5 siglos se construyeran tantos y tan grandes edificios de todas clases, residencias, fortalezas, templos, almacenes. La actividad escultórica corresponde al volumen de lo construido, y en cuanto a los objetos de uso o de adorno, la prosperidad existente motivó una demanda fabulosa de la que quedan todavía abundantes testimonios y cuya importancia permitió la especialización más exquisita. La arquitectura de la dinastía 18 que ha sobrevivido es esencialmente una arquitectura de templos, en la que aparecen totalmente desarrollados elementos que posiblemente se habían ensayado ya en periodos anteriores, pero que ahora asumen su forma clásica, metódica, de articulación, en una síntesis que durará 2000 años hasta que Teodosio, con el edicto del año 389 de nuestra era, intente por fin poner fin a las construcciones de la religión nacional egipcia. En el año 552 después de Jesucristo, Justiniano terminará suprimiendo el último templo realmente popular y vivo, el de la Philae, al convertirlo en Catedral de San Esteban. El primero y más importante de los templos egipcios y la construcción religiosa mayor del mundo es el templo de Amón-Ra, el viejo dios carnero de Tebas asociado al dios del sol, Ra, edificado en dicha capital y conocido hoy con el nombre de Karnak. El eje central de sus construcciones mide unos 450 metros y su fachada principal 113 de anchura y 35 de alto. Recordemos que la longitud total de la Basílica Vaticana es de 211 metros, con una fachada de 115 de ancho por 45 de alto. Las alas transversas que en el edificio romano miden 140 metros de anchura alcanzan en Karnak los 410 metros. Este monumental templo egipcio fue construido bajo los auspicios del faraón Tutmosis I, en el mismo lugar donde se alzaba un santuario de los tiempos de la 12 dinastía, hoy totalmente derruido. El primitivo edificio quedó convertido en centro geométrico de la nueva construcción. Frente a él se levantó la llamada Casa de Granito, en la que se guardaban 3 barcas rituales y que se hallaba precedida de un patio porticado con 2 pilastras de granito de sección cuadrada en su entrada. En estas pilastras figuran en sus caras norte y sur respectivamente las plantas emblemáticas del Bajo y del Alto Egipto, y en la parte posterior del viejo santuario se levantaron almacenes para guardar el tesoro del templo. Como acceso al conjunto, los arquitectos de Tutmosis I imaginaron una entrada triunfal impresionante que, significativamente, constituye la construcción más importante en volumen, en coste económico y en intención ornamental. El tema principal de esta entrada es el llamado pilono o conjunto transverso, verdadera fachada que flanquea la puerta. Está formado por 2 torres macizas gemelas de planta rectangular y muy alargada y con paramentos inclinados. Si observamos la disposición formal de todo el templo, nos percatamos de que está concebido procesionalmente, como la trayectoria de alguien que va desde poniente hacia el sol naciente. Las distintas formas, más que verdaderos espacios, constituyen a modo de pantallas transversales sucesivas atravesadas por su eje. Ello explica la superioridad de las dimensiones transversales sobre las longitudinales en cada campo visual. Se trata, en consecuencia, de una arquitectura concebida más como una sucesión de visiones que como lugar para realizar una actividad.
Por otra parte, los espacios funcionales cubren mucha menos superficie que los puramente representativos.